Javi, vamos ya con Gonzalo Cañete, quien tengo aquí detrás de mí y a quien siempre, ya lo saben también, es un gusto saludar. Vamos a hablar precisamente de este asunto de los ayuntamientos de Birmingham, decía yo, de los ayuntamientos de Reino Unido, perdóname, hablaba yo de Birmingham, les hablaba de Hoydon, les hablaba de distintos ayuntamientos, hasta 47 ayuntamientos de un mediano gran tamaño. Insisto, Birmingham tiene más de 1 millón de habitantes, bajo ese tutelaje. Y se están declarando en quiebra, intentando hacer algo de trampa. Llevan 13 años acumulando pérdidas. Ahora la idea es decir que es culpa del de al lado para enfrentar las elecciones locales sin asumir una deuda espectacular, insisto, en el caso de Birmingham, de 1.000 millones de dólares, más o menos, en la traducción, en esa conversión de las libras al dólar. Bueno, en esto están muchos ayuntamientos, va a llover, esto es una cascada que acaba de empezar, y lo que hacen es declararse en quiebra, les van a decir, ustedes tienen que ajustar, volverán a ir a esa sección 114, les van a decir, ustedes tienen que ajustar, y de ir N veces, al final lo que intentarán es que lo pague el ejecutivo de Rishi Sunak. Gonzalo Cañete, analista, director del blog Brújula de Mercados. Buenísimas noches, ¿cómo está? Hola José, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues alucinando un poco. Venimos contando esto de los ayuntamientos ya desde hace unos días, no es que nos hayamos sumado a la moda, pero siempre preocupados. La situación en Reino Unido, en todo caso, ahora le preguntaré más cosas. Quiero empezar por aquí, pero se las trae la situación económica de Reino Unido. 47 ayuntamientos. Sí, a nivel de administración pública, sí. Y ojo que los servicios públicos aquí son extremadamente caros. O sea, estamos hablando de que una vivienda normal de un dormitorio, yo prácticamente con un dormitorio, con un piso de un dormitorio pago cerca de 200 libras en lo que se conocería como IBI en España. O sea que es extremadamente caro. También es cierto que Londres es una ciudad súper saturada con muchísimos servicios públicos, porque más de una vez se lo he dicho a amigos cuando me lo han preguntado, para mí esto es una economía casi socialista, porque hay un empleo público enorme. Tú vas a cualquier estación de metro, a cualquier estación del transporte público, está prácticamente en todas partes, hay empleados de transporte público en casi cualquier estación, 2 o 3 personas, cosa que, por ejemplo, en Madrid, de mi ciudad natal, no existe a día de hoy. O sea, cuando vamos a Madrid, muchas estaciones de tren ya no tienen, de metro no tienen personal. En Londres pasa todo lo contrario, todo el mundo está empleado por el transporte y, de hecho, se hacen huelgas increíbles, hay un sindicalismo enorme dentro del sector de transportes y hay huelgas que paralizan por completo la ciudad cuando se producen porque paran por completo todas las redes de metro, que está súper interconectado, porque cada 2 manzanas o 3 hay una boca de metro en Londres. Gonzalo, claro, con esta estructura, me hablas de Londres, pero con esta estructura de servicios públicos están también los pequeños ayuntamientos. Han tenido, de hecho, el grueso, lo contaba yo al principio, el grueso de la demanda que tienen en Birmingham por esos 1.000 millones de dólares son equiparaciones salariales. Pues empiezas con arquitectos en la época que va hacia 2008, que necesitas una serie de cosas de urbanismo y de cuestiones de urbanismo. Empiezas por ahí, cuando llegan los informáticos tienes que pagar a los informáticos, pero no puedes despedir a los que estaban y así sucesivamente les dejas con un salario por debajo, pero como tienen el mismo tipo de equiparación salarial te demandan daños, salarios que debes, etcétera, etcétera. Lo que aquí en España llamaríamos salarios de tramitación, y en medio de todo ese circo debes 1.000 millones de dólares. Esto Birmingham, pero hay 47. Sí. ¿Tan grave es la situación de los servicios públicos y pueden conseguir los ayuntamientos que esto lo acabe pagando Sunak? A ver, hay varios puntos. Lo primero, tú lo has dicho, José, al principio, se está convirtiendo también, tiene muchísimo contenido político, porque no deja de ser una batalla en la que los que gobiernan, en el caso de Birmingham, el gobierno del Ayuntamiento de Birmingham es un gobierno laborista y el gobierno central de Reino Unido es un gobierno conservador, así que le echan la culpa al gobierno conservador de haber reducido el presupuesto destinado a servicios públicos, a los council, a los ayuntamientos. Ellos dicen que ha sido el gobierno central el que lleva 10 años, los 10 últimos años, recortando las prestaciones para ese servicio. Sunak ha dicho en su defensa que no es cierto, que se ha destinado casi un 9% de un fondo entero de más de 5.000 millones precisamente para ese tipo de cuestiones, para fondos para los ayuntamientos, pero lo que vemos es, como te digo, que es una economía que tiene un altísimo empleo público. No hay que olvidar que las tasas de déficit que tiene Reino Unido rondan las que tiene Estados Unidos, que también son bastante elevadas, pero están incluso por encima de Francia, que era uno de los países que en la Unión Europea ha sido casi el que tradicionalmente siempre tenía un desajuste fiscal más elevado, el caso de Francia. Reino Unido en este caso lo supera. Por eso te digo que yo creo que hay un altísimo gasto público y, como te he dicho, la sensación que se percibe cuando uno vive aquí es que es una economía básicamente socialista en lo que se refiere a la gestión pública, porque primero tú lo has dicho, el tema del despido del mercado laboral es muy complicado, hay muchísima protección social, hay muchísimas actividades sindicales. En cuanto al transporte, por ejemplo, pese a ser sectores que están privatizados, tienen muchísimo peso las organizaciones sindicales, las protestas que se hacen y ya te digo, y muchísima gente trabaja dentro del sector público a través de... está atomizado por completo, porque la gente que yo conozco en la ciudad que trabaja dentro de la administración pública trabajan siempre a través de empresas vinculadas a la administración pública, pero yo he conocido a más de una persona y 2 en esta ciudad que trabajan precisamente
para esa administración. Por lo tanto, esa es la percepción que yo tengo, que existe, primero, mucha presión social también, porque no hay que olvidar que Reino Unido es una de las ciudades con mayor alto nivel de multiculturalidad y hay muchísima población. La legislación de los años 50 permitió que todas las excolonias británicas pudiesen tener derecho a residencia y trabajo en Reino Unido, y por eso hay muchísima población de Asia, de Oriente Medio, incluso de África en Londres, en la ciudad como Londres. Birmingham es la segunda ciudad más grande de Reino Unido, o sea que está en la misma línea que Londres. Lo único que salva a Londres es que son microayuntamientos, está dividido por ayuntamientos, pero todos presentan, como tú lo has dicho, las mismas condiciones. Teníamos aquí Stephen Houghton, el que es el presidente de la SIGOMA, de la asociación que hay de administraciones públicas y gobiernos públicos, gobiernos locales, la AGL, ha dicho precisamente que el sistema de financiación está completamente roto. Yo creo que se refieren sencillamente que es insostenible el gasto público que se emplea, teniendo en cuenta los servicios que tienen que prestar. Y ya te digo, pasa como en todas partes. Al final el que más está pagando es la clase media, porque el que sí puede pagar y no recibe beneficios es el que paga unas tasas altísimas, que es en nuestro caso la gente que tiene que ir a trabajar y que afortunadamente tiene un empleo, paga unas tasas que están por las nubes, porque yo cada año pago más en IBI, más los impuestos indirectos que te van cobrando, claro. Gonzalo, aprovechando también la queja directamente aquí en público para poner el IBI, el transporte. Iba a decir, Gonzalo, al margen de esto, claro, me cita el presidente de la SIGOMA. Claro, es que este hombre ha dicho, entre otras muchas cosas, que llevan 13 años, si no me equivoco, incurriendo en déficits. O sea, que llevan 13 años en el que en ninguno de esos años han conseguido ir hacia arriba. La deuda acumulada, pues sigue, suma, suma. Y por eso le preguntaba yo, ¿cuál es el arreglo que se le va a poner a esto? Porque lo quiere asumir Sunak o no, y yéndonos a ese apartado político, efectivamente Birmingham va por el lado laborista y dice, bueno, pues que se coma el marrón el conservador de Sunak, que como no es el único que tiene, ya verás cómo sale esto. Pero la realidad es que si quiere el Partido Conservador encarar estas elecciones locales con, bueno, algo de, alguna chance, de alguna oportunidad de sacar algo, es intentando contentar al electorado de alguna manera. Rishi Sunak, ahora te preguntaré, porque está intentando que el Brexit deje de ser el Brexit, está empezando a firmar acuerdos ya con Europa, etcétera, etcétera, intentando volver a otros sitios, pero le va a costar tanto lavar la cara a la economía y a una serie de cuestiones que, uno, ¿tú crees que acaba el mandato o tiene que convocar elecciones antes? Y dos, ¿no le va a salir más barato al propio Partido Conservador hacerse cargo desde el gobierno central de estos desvíos en las administraciones locales y por lo menos intentar ir con fuerza a esas locales? Pues Jorge, te contestaría con algo que hemos visto lamentablemente en la historia, no solamente en el caso de Reino Unido, sino en el caso de toda la historia reciente de las democracias occidentales, que lo que vemos es que al final se mutualiza toda la deuda, total, tienen la máquina de hacer billetes, pueden financiarse como quieran por la vía pública, ya lo dijo Griezmann, si no se pueden pagar las deudas, siempre podemos fabricar dinero para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que la salida a esto lamentablemente es, bueno, quizá por el lado del Partido Conservador, el gobierno central, lo que probablemente propondrá serán pasar parte de esos servicios a otro tipo de gestión, es decir, por ejemplo, en el caso del transporte privatizado, aquí hay muchísimo transporte público, pero también es cierto que hay al menos 2 o 3 compañías distintas a día de hoy que funcionan tipo Uber, funcionan liberales, o sea, no es como, por ejemplo, en España que tiene el precio intervenido, sino que en este caso tiene un precio más flexible. Yo creo que este tipo de cuestiones son las que probablemente van por ahí, es decir, que estamos viendo que este tipo de economías lo que acaban haciendo, porque es el orden de las cosas del siglo XXI, lo que estamos viendo ahora mismo, es que se van a ir ofreciendo probablemente cada vez más servicios, microatomizando el sector público, convirtiéndolo en nuevos, por decirlo así, nuevos terrenos en los que puedan competir nuevas compañías, y en este caso principalmente compañías, pues eso, tipo Uber, una compañía que básicamente es tecnológica, no tiene coches, sino que hace que cualquiera que tenga un coche pueda ofrecer servicios. Esto es probablemente lo que se está buscando, es decir, que como hay un colapso en la financiación de los servicios públicos, se busca que entonces ese gap, ese hueco, sea cubierto por nuevas compañías, startups, empresas que puedan llegar, que es otra de las cosas que también trataba de buscar el Partido Conservador, nuevas iniciativas para inversión privada en Reino Unido. Acuérdate que una de las propuestas que hicieron fue una reforma fiscal que llevaría a una tasa impositiva del 19% a las empresas. Es decir, llevan ya bastante tiempo intentando convertir a Londres en una especie de Silicon Valley para toda Europa, para Asia incluso, porque los acuerdos que se cerraban eran para Asia, y dando muchísimas ventajas fiscales a la inversión de fuera en Reino Unido, especialmente en Londres, porque Reino Unido es un mundo y Londres es otro mundo totalmente distinto. Y en este caso los ayuntamientos, ha salido de Birmingham, que está justo al lado de Londres, pero dentro de Londres hay ya 2 o 3 ayuntamientos que no de ahora, sino que ya desde finales del año pasado anunciaban que tenían gaps, déficits de 140 millones, el caso de Croydon, si no me equivoco, en noviembre de 2022, y otros tantos, hay 2 o 3 más por lo menos, con déficits que rondan las 3 cifras de millones de libras, y yo creo que ese tipo de cuestiones
cuestiones la van a hacer con, uno, amnistía por completo al gasto que sea, pero por supuesto con medidas. ¿Cuáles? Probablemente introducir sector privado, empresas nuevas dentro de ese tipo de servicios, porque ya te digo, en la economía, si algo ves en Reino Unido es que está totalmente flexibilizado, los servicios funcionan mucho más rápido que en otros países, o sea, la cultura que hay aquí es que tú entras en el descanso de la comida en la oficina, bajas a por algo y hay una cola y atienden y sirven comida a toda pastilla en una caja para llevar y listo. Eso no se ve, por ejemplo, en España, no lo ves en Madrid, que haya tantísima velocidad en los servicios, porque cuando yo vuelvo a Madrid, por ejemplo, lo que veo es que los servicios de hostelería funcionan incluso más despacio, y eso que somos un país principalmente hostelero en España, pero es que en Reino Unido es otro nivel, o sea, entras, te sirven, te advierten que tienes la mesa 40 minutos máximo, te ponen la comida a toda pastilla, te traen la cuenta sin que la pidas y venga, hasta luego, que pase el siguiente. Eso es cómo funciona la economía británica, y por eso yo creo que en el caso de Londres, que es una locura de ciudad, probablemente es también lo que se busque, meter servicios nuevos, experimentar. Hay muchísima financiación, por cierto, hay muchísimos fondos disponibles precisamente para startups y para financiación de nuevas empresas con nuevos proyectos, que casi todas van enfocadas pues a este tipo de cosas, introducir proyectos de AI, proyectos cripto, todo tipo de cuestiones enfocadas a rellenar los gaps que va dejando la administración pública. Gonzalo, y funciona, ¿eh? Lo digo porque me lo está vendiendo como muy bien, pero luego uno mira los datos y está la inflación disparada, José, tiene problemas energéticos, el tema de Energy Green no ha funcionado, la reforma fiscal le costó una pasta al Banco de Inglaterra para salvar algo a Liz Truss, aunque luego dimitió Liz Truss a cambio de devolver el dinero. En fin, si uno mira la economía británica, bien, no diría yo. No lo vendo como si fuese una economía ejemplar, lo vendo como que es una economía extremadamente flexible. Tú comparas esto con España. O sea, imagínate la que se liaría en España si tienen que flexibilizar los mercados, introducir nuevos negocios. Ahora voy a hablar de España, de la situación de Inglaterra, de Reino Unido, por sacarle ya y le dejo marchar Gonzalo, que además viernes noche algo tendrá que hacer. Reino Unido, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cree que esta adhesión de Rishi Sunak a las políticas de Andrew Bailey del Banco de Inglaterra por fin van a funcionar? Esto de no subir los salarios aunque les vayan a poner huelgas, etcétera, va a seguir adelante, van a bajar por fin la inflación de verdad, van a estabilizar el bofetón que tienen en el mercado de la vivienda, porque está en niveles de la crisis inmobiliaria. De locura, sí. Yo creo que lo que van a hacer es tratar de jugar las cartas, ya te digo, como en muchas otras cosas. Es decir, lo que van a hacer es tratar de esperar a ver si la contracción de inflación que se está viendo en todos los países occidentales funciona, sigue en adelante. Ellos están al 5,25% de tasa de interés referencial, es decir, están como Estados Unidos prácticamente, están por delante de Europa, y lo que están viendo es que en casi todas las economías se está contrayendo la inflación. Siguen siendo una situación delicada para el caso de Reino Unido, porque está con una inflación del 6,80%, con una tasa de interés del 5,25%, es decir, siguen teniendo una inflación por encima de la tasa de rendimiento referencial del dinero, es decir, hay un interés negativo en Reino Unido ahora mismo, cosa que es insostenible, y probablemente creo que la política que seguirá al Banco de Inglaterra es seguir apretando las tasas de interés, pese a los impagos que pueda existir, pese a la tensión o la presión que pueda existir en el sector inmobiliario. Pero ya te digo, creo que la manera que tienen de funcionar es de prueba y error, van a probablemente continuar con esto. Ahora mismo te dicen que no ignoran, por decirlo así, el factor de huelga que pueda existir o la presión que se pueda ejercer desde el punto de vista social en Reino Unido, pero estoy seguro que pasado mañana, si hay cualquier otra historia, hay un plan encima de la mesa para ponerlo en plan, bueno, pues vamos a flexibilizarlo. Entonces, ya te digo que creo que se basa mucho en la improvisación. En mi opinión, las tasas que tiene Reino Unido ahora mismo son muy similares a las europeas en muchos aspectos. Tiene una tasa de crecimiento anualizado del 0,40%, mientras que Europa, hemos visto que la que ha presentado esta semana mismo era del 0,10 interanual. Entonces, todavía va por ahí. No hay que olvidar que es la segunda mayor economía de la zona euro, aunque no esté ya en la zona euro, sigue siendo el segundo pilar después de Alemania en potencia económica, y con los vínculos además que tiene con Asia. Por eso yo creo que hay que ser precavidos y ir viendo un poco cómo van improvisando la situación. Pero desde luego lo que creo que es el Banco de Inglaterra, lo dijo literalmente el presidente del Banco de Inglaterra, que era casi mejor prevenir y asumir el riesgo de ejercer mucha presión en la tasa de interés a no hacer nada y que luego fuese peor. Sí, de hecho fue la misma comparecencia en la que le dijo a los británicos que tenían que asumir que eran pobres. Sí, Boris Johnson dijo lo mismo. Que venían tiempos difíciles. Aquí lo tenemos, sí. Van recordando los servicios públicos. Sí, lo que pasa es que Boris Johnson puso ladrillos para que los tiempos fueran difíciles. Gonzalo Cayete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Siempre un gusto. Buena noche, buen fin de semana. Y un abrazo fuerte. Buen fin de semana. Gracias. Nosotros vamos a mirar precisamente, comparaba, Gonzalo,